Hola, hola, ¿qué tal familia hermosa? ¿Cómo están? Quiero desearles un feliz sábado, pues estamos entrando ya prácticamente a los momentos preciosos de este día santo que tanto esperamos en la semana. Bueno, y justamente hablando del día santo esta semana, nuestra lección de escuela sabática nos ha vuelto a llevar al Génesis para poder recordar y aprender cosas muy importantes de allí, ya que en gran medida el libro de Génesis prácticamente contiene mucho de todo lo que nosotros hemos venido hablando, no solamente con relación a la creación, sino también a la visión recreadora de Dios para cada uno de nosotros. Nuestra lección esta semana se titula La creación, el Génesis como pilar, parte 1, porque habrá una parte 2 que repasaremos la semana que viene. Muy bien, vamos entonces a orar para que lo que hagamos ahora pueda ser bendecido por nuestro Señor. Cierren sus ojos. Poderoso Dios, te damos gracias porque llegó el momento de estar en tu presencia, de repasar lo que hemos estudiado esta semana, en este tiempo corto que tenemos, pero quisiéramos que tu Espíritu Santo nos bendiga, nos dirija, para de esta manera ir mejorando nuestro método de interpretación individual, personal, ya que nuestra lección nos ha ido guiando para poder entender mucho mejor los términos preciosos de tu santa palabra. Oramos, Señor, por tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, en este tiempo de cuarentena, el tiempo para leer la Biblia es mucho mejor. Así es que pues aquellos que no están comprometidos con algún trabajo esencial, estamos mucho más abocados a estudiar la palabra y hay que aprovechar al máximo esto. El texto bíblico que ha sido el de memoria para esta semana es el de Juan capítulo 1. Es increíble porque así como vamos a hablar acerca del Génesis, la palabra en el principio, vamos a usar prácticamente en este estudio los textos iniciales, por lo menos de 3 libros importantes. Vamos a usar los textos iniciales del capítulo 1 de Juan, los textos iniciales del libro de Hebreos, y vamos a usar de manera especial el primer capítulo del libro de Génesis y sobre todo el primer verso que nos corrobora definitivamente que Dios es el creador del cielo y de la tierra, es el dueño del universo y no tenemos ninguna duda. Todos los que creemos en Cristo, todos los que creemos en la divinidad, en la Santísima Trinidad, sabemos perfectamente que Él es el creador y Él no necesitó millones y millones de años para esto. Bueno, aunque Él es eterno, ustedes saben, Él es eterno, pero Él dice y existe, Él habla y las cosas existen. De eso no tenemos ninguna duda. Vamos a repasar entonces nuestro texto de memoria. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, el logos, la palabra, y el verbo era con Dios, o sea, la palabra estaba junto a Jehová. Y el verbo era Dios, o sea, no solamente estaba al lado, sino que era Dios. Y de eso no tenemos ninguna duda. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿De quién está hablando nuestro texto bíblico? ¿De quién? De Jesús. Hemos leído Juan capítulo 1, versos 1 en adelante. Y yo quiero recalcar algo en este maravilloso texto de Juan capítulo 1. Quiero recalcar algo muy importante. Miren, para que sepamos que estamos hablando de Jesucristo. Dice entonces que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, que este era en el principio y por Él todas las cosas fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, su presencia, su poder, su omnipresencia, su omnipotencia se manifiestan aquí. Y dice, verso 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿De quién está hablando? Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas
no prevalecieron de ella. Entonces, es creador, es vida, es luz. ¿De quién está hablando? Y entonces el verso 9 nos explica de quién está hablando. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿De quién está hablando? Miren lo que dice. Pero el mundo no le conoció, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Estos son los primeros textos del Evangelio según San Juan, que yo les mencioné al comienzo. Vamos a leer prácticamente los inicios para corroborar que está hablando de Jesucristo, de nuestro creador, de nuestro sustentador, de aquel que no solamente nos creó, sino que nos ha venido a redimir. Léelo conmigo, fíjate lo que dice. Ya, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está la nueva creación, la recreación que Cristo Jesús hace en nuestros corazones, los cuales, dice verso 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, dueño es nuestro dueño por creación y es Jesús nuestro dueño por redención, por recreación. Esto es maravilloso entender y lo dice el primer capítulo. Estamos iniciando en Juan nuestro estudio de este repaso de esta semana. Es fabuloso lo que dice. Y entonces dice el verso 14 para aclarar quién es ese verbo, quién es ese logos, quién es ese creador, quién es ese que tiene vida y es luz, y es el que nos sustenta. ¿Quién es? Verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No hay duda, el logos, el verbo, el creador, el sustentador, es Cristo Jesús. Y lo termina diciendo, dice el verso 18, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Queridos hermanos y amigos, Jesucristo es el creador. Jesucristo estuvo comprometido en esta creación de nuestro mundo. Desde sus comienzos en el plan de Dios, Él debía crear un mundo con una raza nueva que le sirva, que le ame, que se entregue por completo a Él. Ahora, ¿quién corrobora esto? Pues lo corrobora el apóstol San Pablo también. Esto lo escribe Juan. Pero si tú vas a Hebreos capítulo 1, miren ustedes lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, los primeros versos. Ya estamos haciendo un repaso de lo que es la lección. Hay muchas partes que tiene la lección, pero quiero que esto que estamos haciendo de los orígenes de cada uno de estos libros, ya vamos a ir a Génesis, pero hemos empezado en el primer capítulo de Juan, vamos al primer capítulo del libro de Hebreos, donde escribe el erudito Pablo. Y Pablo la tiene clara, muy clara con respecto al Dios creador. Fíjense lo que dice. Capítulo 1 del libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en ese proceso maravilloso de revelación, inspiración e iluminación, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y ahora nota lo que viene. Dios nos ha hablado por medio de Cristo. Dios se ha manifestado, se ha revelado a nosotros por medio de Cristo. Y ahora mira lo que dice. A quien constituyó heredero de todo. Y miren, por quién y por quien asimismo hizo el universo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, el creador. El creador, el que habla y se hace, el que dice y se crea de la nada. Ahora nota lo que dice, más todavía, el cual, Jesús,
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aquí está hablándonos de la esencia de Cristo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Jesús es Dios, y Jesús en esa maravillosa relación santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue el encargado de crear. Mira lo que dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Escucha, Dios dice y se hace. Él es Dios, Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, la Santísima Divinidad, Trinidad, creándonos, dándonos la maravillosa oportunidad que hoy tenemos. Y ahora ustedes van a darse cuenta, después Pablo coloca una cantidad de salmos, de Segunda de Samuel, de diferentes libros de la Biblia, para hablarnos de Cristo como poder, como Dios poderoso. Dice: porque al cual de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ya, esto está en el verso 5 del libro de Hebreos. Estoy ampliando un poquito para que ustedes vean lo maravilloso que es esto. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién? A Cristo. Es Dios, por eso merece adoración. ¿Recuerdas cuando Juan una vez quiso adorar a un ángel y el ángel le dijo: mira, no lo hagas, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, al que tienes que adorar es a Dios. ¿A quién pide el Padre que se adore? A Jesucristo. En el verso 8 dice más del Hijo dice Dios lo siguiente: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¡Wow! Y más adelante en el verso 10 dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. ¿De quién están hablando? De Jesús. Pablo está hablando de Jesús. Por eso, por estos versos, es importante que vayamos entonces al comienzo. Nuestra lección esta semana nos decía que todo lo que tiene que ver con el Génesis prácticamente nos da un panorama. En el libro de Génesis, y sobre todo los 3 primeros capítulos, nos dan un panorama general de Dios como creador, de Jesús como creador, de cómo nuestro mundo fue hecho para ser feliz y cae en el pecado, y ahora tenemos a un Dios que no solamente es creador, sino también es redentor, el Dios que nos va a recrear, que nos va a regenerar, va a ser una nueva creación. Y cuando Cristo vuelva por segunda vez, todo esto mortal, todo esto incorruptible se cambiará y será incorruptible por la eternidad, en una nueva creación, en el establecimiento de un nuevo orden, que es el que establece Dios para la gloria de su nombre. Y ahora sí, vamos a Génesis, capítulo 1, porque aquí en Génesis, nuestra lección esta semana hizo algo maravilloso. Esta semana nuestra lección nos llevó por un proceso y afianzó en nosotros unas verdades contundentes, unos valores absolutos de los cuales no podemos dudar y no podemos alejarnos. Aun cuando el mundo hoy secularizado, hoy cuando el mundo ha tratado de menoscabar los valores absolutos, cuando el mundo ha pisoteado en gran medida todo lo que de alguna manera creemos los cristianos como el tema de la creación, para reemplazar por esas ideas que Darwin en el año 1831 lanzó con su bendito libro ese titulado El origen de las especies, con esa nueva paradigma que quiso establecer de que somos producto de la casualidad, y en sus conceptos evolucionistas, nosotros los hijos de Dios permanecemos firmes, creyendo rotundamente en este Dios creador, como lo presenta Juan, como lo presenta Hebreos, este Dios creador maravilloso que lo crea porque tiene poder. Así como tendrá poder el Señor para restaurar en una hora, en un solo día, no en millones y millones de años, en un solo día, hacer las cosas nuevas, porque esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal de inmortalidad cuando Cristo Jesús venga. Lo dice la palabra. Así también Él creó todo lo que hay, todo lo que vemos, aún la belleza que podemos observar de lo que es una reminiscencia,
una evidencia de lo que fue nuestro mundo cuando Él lo creó. Por eso nos envía nuestra lección esta semana a Génesis capítulo 1. Y aquí, en el verso 1, automáticamente, yo me acuerdo, hasta ahora me acuerdo, las palabras hebreas de este primer verso cuando estudiábamos hebreo en la universidad. Ya en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Qué bárbaro! Recuerdo la convicción con la que mi profesor de hebreo nos decía las primeras palabras, y por eso se me pegaron las palabras. Decía las palabras ya, Bereshit, bara Elohim, het hashamayim, het haaret. Esas eran las palabras y se me quedaron aquí en la mente. No hay duda, hermano mío, no hay ninguna duda. Querido amigo que me escuchas, no hay ninguna duda. Tenemos un Dios poderoso creador que hizo en 6 días los cielos y la tierra, y el séptimo lo bendijo, lo santificó y descansó. Y todo lo que creó está aquí. Nuestra lección nos decía, tenemos que ser fieles y firmes a todo lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Y entonces nos empieza nuestra lección a dar una seguridad de que estos días son literales. Ya la palabra día en hebreo es la palabra yom. ¿Ya? Y entonces ustedes van a notar que cada cosa que el Señor crea, cada día aparece claramente la palabra día, yom, hablando justamente de la misma interpretación que la Biblia le da. Si vamos a Génesis capítulo 1, ya leímos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y al crearnos, dice que Él va haciendo cosas maravillosas para crear la plataforma de esta creación. No voy a relatar cada cosa porque ustedes lo tienen escrito allí. Simplemente destaco que estamos hablando de días literales, no simbólicos, no metáforas. Estamos hablando de días literales porque Dios es Dios y así es como Él hace las cosas. ¿Ya? Y dice la palabra, y entonces el capítulo 1, la parte final, el verso 5 dice, y fue la tarde y la mañana de un día. La palabra día es la palabra yom. Y luego vienen entonces la palabra 1, que ya son los números que van a empezar a relatar qué se hizo ese día. Va a empezar a contar los días, un día literal, tarde y mañana, como son los días que hoy tenemos, como lo relata el Señor cuando escribió los 10 mandamientos con su propio dedo. Acuérdate del día de reposo y 6 días trabajarás. Esto ya lo vamos a estudiar cuando llegue ese momento, pero asimismo, de ese día literal estamos hablando. En el verso 2 aparece otra vez, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y así, cada uno de los versos, 2, 3, de cada uno de los momentos de la creación, cada día aparece en el capítulo 1, verso 13 también, otra vez, y fue el día tercero. Y así aparece. Cada día una creación, cada día un acto maravilloso preparando esta tierra para que sea nuestro hogar. Y hablando de esto, vamos entonces a quienes forman parte del hogar. Y nuestra lección nos llevó justamente al sexto día. Yo quiero leérselos porque sí, este sexto día se hicieron cosas maravillosas. Es verdad, se crearon los animales vivientes, cada uno en su género, pero hay algo que Dios hizo especial. Y nuestra lección va apuntando a eso que es especial. Vamos al capítulo 1, verso 24 en adelante. Miren lo que dice. Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. ¿Y qué hizo Dios? Vio que todo esto era bueno. Ya estaba el ambiente creado. El ambiente para los peces en su momento, el ambiente para las aves en su momento, que es el quinto día. Pero el sexto día ya los animales empiezan a poblar la tierra. Y entonces ahora el relato para allí en el verso 25 para hablarnos de algo maravilloso que Dios hace. Y estoy hablando de esto que te voy a leer ahora. Dice
Entonces dijo Dios, verso 26, hagamos al hombre. Hagamos al hombre, el verbo está en plural. Hagamos, la Santísima Trinidad dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí está en el sexto día, después de haber creado todo lo necesario, va a buscar, va a crear esa nueva raza que Él soñó, que Él pensó, que Él ideó. La nuestra, tú y yo, dice, conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar. ¿Quién va a ser el mayordomo de todo esto? El hombre. Señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién puso como señor, como mayordomo de esto? Al hombre. Y entonces dice el verso 27, clásico que leemos siempre nosotros, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y ahora dice, varón y hembra lo creó. Nuestra lección afianzaba con este texto esta semana que no hay otro tipo de creación que Dios hizo cuando creó al hombre. Es varón y hembra. Ya hoy el mundo secularizado, hoy el mundo donde se ha metido los antivalores, hoy el mundo está dándole un golpe bajo a estos principios que inclusive en las constituciones de nuestros gobiernos estaban como pilares. Hoy el mundo ha tergiversado lamentablemente lo que Romanos capítulo 1 dice. Los hacedores de maldad, los hacedores de iniquidad, los fabricantes de ideas de iniquidades, los que son guiados lamentablemente por Lucifer, han empezado a destruir este principio maravilloso que es la creación del matrimonio, matriz, mono, una sola matriz. Dentro de un matrimonio hay una sola matriz. Dice, bendijo Dios y les dijo al hombre, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tengan señorío sobre ellos. Y entonces nos dio el alimento el Señor. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os he dado para comer. Y toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Todos teníamos alimento, todos los animales, los seres creados por Dios. Pero por sobre todas las cosas, el ser humano creado a su imagen y semejanza, el ser humano que puede entender la santidad de Dios y sus atributos relacionales divinos, su santidad, su misericordia hoy, su amor profundo por nosotros, su justicia, son elementos dentro de su naturaleza, de la naturaleza divina, que tú y yo, para relacionarnos con Dios, podemos entender. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. No así los animales, no así toda ave o todo pez, pero tú y yo fuimos creados por un Dios. No somos producto de la casualidad. Ahora, ¿para qué fuimos creados? Para ser felices, para señorear. Y dice, verso 31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. O sea, aquí es donde expresa el Señor su alegría de haber creado una nueva raza. ¿Cuánto tiempo le llevó? Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y para poder corroborar que Dios es un Dios creador, viene entonces la siguiente parte. Primero hace una explicación maravillosa de lo que, una vez que Él termina su creación, introduce el séptimo día. El séptimo día, que a la vez también ha querido ser pisoteado. Y el mundo está queriendo confundir nuestras mentes con respecto al Shabbat, al séptimo día, al día de reposo del Señor. Pero mira lo que hizo. Cuando Dios se deleita en su creación, termina el sexto día, mira lo que hace el Señor. Capítulo 2, versos 1 y 2. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos.
y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó para deleitarse. No es que estaba cansado, porque Dios no se cansa. Él es el incansable. Ya reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Lo contempló, lo disfrutó y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. No solamente lo bendijo, dijo cosas bellas de ese día, sino que lo separa, lo aparta, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En él reposó, en él se deleitó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué obra? Todo. Pero en gran manera, al crearnos a ti y a mí, Dios disfrutó de nosotros, de Adán, de Eva. Y va a explicarte ahora, ya después de este día precioso, ahora va a explicarnos algo especial, el deleite de Dios de crearnos a ti y a mí para que adoremos, para que bendigamos, santifiquemos y reposemos también ese precioso día que es el Santo Sábado, el Shabbat. Entonces termina el relato del capítulo 2, 1 al 3, y entonces habla de lo que es el Edén, nos habla de los 4 ríos maravillosos, y nos habla de que Dios colocó al hombre, verso 16, capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice ahora? Ciertamente morirás. Y aquí aparece esta palabra terrible: si tú comes de ese árbol, vas a morir. Y aquí es donde la historia puede ser que en este momento, cuando Moisés está relatando esto, la historia empiece a darnos un poco de tristeza, ya de dolor, y esto va a ser así porque está relatándonos. El Génesis nos relata todos los detalles de ese proceso creativo, de esa felicidad temporal que tuvimos porque nos perdimos, y nos va a introducir ya al momento maravilloso de la redención, de la creación, de la recreación, perdón, de ese plan maravilloso de salvación en el que el Padre planifica. Jesucristo la ejecuta en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo debe completar en nuestro corazón. Ese punto culminante es glorioso y debemos esperarlo con alegría. Sí, ingresa una nueva palabra. Ciertamente morirás. Pero quiero detenerme en algo especial ahora para cerrar este sencillo repaso de la semana. Y quiero poner énfasis específicamente en el matrimonio. Yo no sé por qué, pero yo agradezco a Dios realmente de que hay muchos ministerios que están trabajando a favor del hogar y la familia. ¿Por qué? Porque lamentablemente Satanás se ha ensañado contra el principio creador de Dios, contra el matrimonio que es la base de nuestra sociedad, la base de nuestra iglesia, la base de la creación. Y ese matrimonio que debía recordar a Dios cada sábado, que debía mostrar en una explosión de adoración y alabanza a Dios cada sábado, hoy está siendo destruido. Por eso el mundo se ha olvidado de Dios, porque Satanás está destruyendo no solamente la vida matrimonial y por ende, tratando de sacar a Dios del corazón de la familia. Y nosotros tenemos que ser promotores de la familia, promotores de la creación divina y defender este principio maravilloso de la creación. Entonces quiero leerte, dejé para como última parte este momento, ¿ya? Porque si el sábado fue glorioso para Dios, no puede haber un sábado glorioso y feliz y de deleite para nosotros cuando nuestro matrimonio, cuando nuestro hogar no está funcionando como Dios quiere para nosotros. Mira lo que dice el relato y me encanta. Dice, verso 18. Aquí es donde el Señor se detiene para mostrarnos cómo Él le dio el regalo más grande a Adán.
Fíjense lo que dice. Y dijo Jehová Dios, verso 18, capítulo 2, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. La palabra hebrea es esed kenegdo. Esed, ayuda. Esa misma palabra es la palabra que se usa para cuando hablamos de Jehová, nuestro ayudador. Es una palabra muy profunda. Dice, ayuda idónea para él. Jehová Dios pues, formó pues de la tierra. Voy a saltar ese texto. Verso 20. Y puso a Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Otra vez, esed kenegdo, ayuda idónea en hebreo. Y ahora noten, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿qué hizo? Una mujer. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y la trajo al hombre. Miren, ahí dice que la trajo al hombre. Yo cuando quiero imaginar el momento del encuentro entre Adán y Eva, wow, me pongo muy romántico, ¿saben? Aunque esa palabra no existía en ese tiempo, me pongo muy romántico porque si había un amor perfecto, es ese amor. Eso fue amor a primera vista. ¿Saben lo que significa? Cuando Adán la miró, dijo, eres la única mujer más linda que he visto, es que no había otra. Imagínense, aquí viene el primer canto de amor, el primer canto de amor. Mira lo que dice aquí, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y entonces dijo Adán con convicción, este es el primer canto romántico que existe, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Cómo habrá sido esa canción? Imagínate, hueso de mis huesos, no será tan romántico, ¿verdad? Carne de mi carne, no suena, pero imagínate tú la seguridad, el amor de Adán por Eva, la felicidad, todos los ángeles mirando, Dios deleitando, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, deleitándose en la felicidad del hombre. No había para el hombre ayuda idónea, estaba solo y Dios se la hizo. Dios la creó, la mente eterna, la creatividad eterna se puso en funcionamiento para crear lo más bello. Por eso el Señor dice que tenemos que a ellas, a nuestras amadas esposas, los que están casados, debemos tratarlas como a vaso frágil. La mano de Dios la creó de una costilla, ni siquiera de la tierra, aunque somos de la tierra, la creó para ti. Para ti si eres esposo, para nosotros los que estamos casados. Por eso, si la mano maravillosa creadora de Dios la formó, cuánto más nosotros debemos cuidar de ella. Glorificamos el nombre de Dios cuando amamos a nuestra amada esposa. Los sábados no podrían ser felices si en el matrimonio ese amor, esa ternura, ese respeto, esa admiración por el Dios que las creó no se da. Y dice la palabra de Dios, entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Bueno, compongan ustedes su propia canción, yo ya hice la mía. Por tanto, y aquí están los 3 principios para la felicidad del hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ya Moisés, cuando escribió esto, recuerda esto, ya el Señor estaba proyectándose a la productividad que el matrimonio daría. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se unirá y serán una sola carne. 3 principios que harán de tu matrimonio un matrimonio feliz. No tengo tiempo ahora para desarrollar estos principios. Hay muchos consejeros en nuestra iglesia, consulten con ellos. Pero estos 3 principios, más el hecho de que fuimos creados una pareja heterosexual, varón y mujer, harán que los sábados que dediquemos al Señor, como culminación de una semana literal, podamos adorar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestras familias, con nuestras esposas. Y mira cómo termina el verso 5. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
Esta era la felicidad que lamentablemente perdimos por un tiempo. Cuando entra el relato de Génesis capítulo 3. En este relato, en Génesis capítulo 3, verso 15, a pesar de la desgracia, la esperanza maravillosa de la redención es para ti y para mí. Una esperanza que debemos abrazar. Cristo Jesús, nuestro Creador, que sufrió con nosotros cuando caímos. Él vino a nuestra arena para traernos redención y poder volver otra vez a Edén, el lugar de donde nunca tendríamos que haber salido. Ama a tu esposa con toda tu alma. Ama a tu esposo con toda tu alma. Pero por sobre todas las cosas, deja que Jehová sea el centro de tu hogar. No solamente cada día tendrá un significado especial, sino que el sábado, el Shabbat, sí entrarás en el reposo, tomado de la mano de ella o de él, para decirle a Jehová de los ejércitos: gracias, Señor, por ser nuestro Creador y nuestro Redentor. Que Dios te bendiga, que Dios fortalezca, si eres casado, tu matrimonio. Si estás buscando pareja, que tema a Jehová, que ame y ponga a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. Vamos a orar. Poderoso Dios, te damos gracias por este maravilloso relato del principio, tanto en Juan, en Hebreos, como en Génesis. Gracias por darnos vida y en abundancia. Gracias por la esperanza que tenemos en Cristo. No está todo perdido, porque Él vino a entregar su corazón para salvarnos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos la semana que viene.